¿Ya están entrando todos? Ya hay gente en sala de espera. Bueno, entonces, antes que lo dejen entrar, no alcanzo a ver quiénes están conectados, pero está Roberto. Te damos la bienvenida a CXO Forum. CXO Forum es una comunidad conformada por colegas y amigos líderes, C-levels de las áreas de tecnología, mercadeo y finanzas. En nuestra red tenemos, dentro del ranking de las 500 empresas más importantes, a los 300 líderes más relevantes, vicepresidentes de las áreas mencionadas en las principales organizaciones públicas y privadas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y Argentina. CXO Forum es una red de colegas y amigos a la que se accede por invitación y no tiene costo. Nuestro modelo de sostenibilidad se basa en aliados del ecosistema que invierten en nuestra comunidad. La participación es a título personal. Estos son algunos de los beneficios que encontrarás al pertenecer a la comunidad. Networking. Pertenecer a la red de C-levels para compartir experiencias y crecer a nivel personal y profesional, enriqueciéndose de las vivencias de colegas. Experiencia personal. Única con relaciones que perduran en el tiempo, donde se profundizan las relaciones, convirtiendo colegas en amigos. Esta experiencia se logra a través de espacios como directorios, plenarias, CXO Talks, Meetups, One-to-One, co-branded events, alianzas con universidades y retreats. Crecimiento profesional, con las experiencias y mejores prácticas de líderes de la industria y pares, quienes discuten los aprendizajes y lecciones que enfrentan a diario. Encuentros, donde se desarrollan los temas y desafíos más importantes, tendencias e innovación, generando una inteligencia colectiva. Nuestros canales de comunicación son página web, grupos de WhatsApp, newsletters, magazine, CXO Live y grupos de LinkedIn. Bienvenidos. Te damos la bienvenida a CXO Forum. CXO Forum es una comunidad conformada por colegas y amigos líderes, C-levels de las áreas de tecnología, mercadeo y finanzas. En nuestra red tenemos, dentro del ranking de las 500 empresas más importantes, a los 300 líderes más relevantes, vicepresidentes de las áreas mencionadas en las principales organizaciones públicas y privadas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México y Argentina. CXO Forum es una red de colegas y amigos a la que se accede por invitación y no tiene costo. Nuestro modelo de sostenibilidad se basa en aliados del ecosistema que invierten en nuestra comunidad. La participación es a título personal. Estos son algunos de los beneficios que encontrarás al pertenecer a la comunidad. Networking. Pertenecer a la red de C-levels para compartir experiencias y crecer a nivel personal y profesional, enriqueciéndose de las vivencias de colegas. Experiencia personal.
única con relaciones que perduran en el tiempo, donde se profundizan las relaciones, convirtiendo colegas en amigos. Esta experiencia se logra a través de espacios como directorios, plenarias, CXO Talks, Meetups, One-to-One, co-branded events, alianzas con universidades y retreats. Crecimiento profesional, con las experiencias y mejores prácticas de líderes de la industria y pares, quienes discuten los aprendizajes y lecciones que enfrentan a diario. Encuentros, donde se desarrollan los temas y desafíos más importantes, tendencias e innovación, generando una inteligencia colectiva. Nuestros canales de comunicación son página web, grupos de WhatsApp, newsletters, magazine, CXO Live y grupos de LinkedIn. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Vamos a comenzar nuestro CEO Talk hablando de los asistentes virtuales, un tema de importancia para poder sobrevivir en esta época. Hablaremos de los retos que significa la estrategia y las mejores prácticas para ello. Te damos la bienvenida. La invitación a participar es que al finalizar las 3 presentaciones se van a activar los micrófonos para brindar ese espacio para las preguntas. Se puede levantar la mano y el chat estará abierto colocando las preguntas y comentarios sobre esta reunión. Nuestra agenda de hoy, vamos a comenzar con Henry Alvarado, ingeniero de cliente de Google Cloud. Luego continuamos con Roberto Contreras, el Chief Technology de Norte de Latinoamérica, de DXC Technology. Y luego David Uribe, CTO de Oracle para Colombia y Ecuador. Y al final vamos a tener el espacio para las preguntas. Vamos a presentar entonces a Henry Alvarado, responsable técnico para las top cuentas empresariales en Google Cloud Colombia. Más de 10 años de experiencia arquitectando sistemas altamente disponibles, escalables y resilientes en diferentes proveedores de nube pública, enfocado en la modernización de aplicaciones en ambientes híbridos, contenerizados y distribuidos, así como la integración del desarrollo con la operación y gestión de aplicaciones. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Eduardo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, listo. Bueno, mucho gusto, Henry Alvarado. Nos convoca en esta sesión el día de hoy un tema muy interesante, el tema de asistentes virtuales o asistentes digitales. Les quiero pasar una visión de cómo Google está abordando este problema en términos consumer, ¿sí? Hacia el consumidor directo desde Google y cómo también nosotros desde Google Cloud
hemos apoyado a otras empresas a crear sus propios asistentes digitales. Entonces, para iniciar este tema, pues, ¿en qué pensamos cuando hablamos de asistencia digital o asistencia virtual? Pues automáticamente lo primero que muchos se nos viene en la cabeza son los chatbots, ¿sí? Y los chatbots ya han existido por algún tiempo en el mercado, pero realmente no han sido efectivos por algunos temas que nosotros hemos identificado, tal vez, y otros que tal vez se nos escapan, pero en realidad lo que viene a fundar un chatbot como organización y como objetivo de negocio es un poco invertir menos en lograr atender cosas sencillas para nuestros usuarios de forma escalable, ¿sí? Entonces, no tener que eh, gastar en personas, contratar equipo humano para atender algunas transacciones o consultas muy sencillas de los usuarios. Y esto ha sido no tan exitoso y probablemente ustedes en todos sus proveedores de entidades financieras, todos ellos tienen chatbots o al menos un chatbot y probablemente ustedes no los están usando. ¿Por qué es que no han sido exitosos los chatbots? Pues porque realmente no carecen de tres características importantísimas que nosotros consideramos eh, y es que no permiten dar un contexto general alrededor de una interacción. Entonces las respuestas se vuelven estáticas, sencillas, muy puntuales y esto pierde la oportunidad de generar valor al usuario. ¿Sí? Siguiente slide, por favor. Entonces, hablando un poco de esas tres características que nosotros hemos identificado que hacen falta inclusive de nuestro propio aprendizaje en Google, y ya les comento un ejemplo. Lo primero es el contexto. Y para ilustrar esto, les puedo poner un ejemplo. Yo voy a viajar el sábado en avión y abrir un chatbot o un asistente virtual con mi aerolínea significó que lo primero que me preguntan es el código de la reserva más el tiquete para obtener una respuesta tan simple como cuál es el horario de partida de mi vuelo, ¿no? Pero si damos contexto a esa pregunta, ¿cierto? Y enriquecemos la respuesta basada en el contexto, vamos a obtener realmente una oportunidad de generar valor a nuestros usuarios. Y por ejemplo sería, tal vez yo hago esa misma consulta, a qué hora sale mi vuelo, pero si la hago desde mi casa y el asistente logra identificar que yo estoy en mi casa, pues hay bastante tiempo hasta mi vuelo, ¿no? Probablemente. Entonces él me va a responder, su vuelo es a las 4 p.m. y tal vez con contexto le doy información adicional. Le recomiendo salir una hora antes, perdón, 3 horas antes de este horario de vuelo para considerar el tránsito que va a encontrar entre su casa y el aeropuerto, ¿no? O por ejemplo, si detecto que está en el aeropuerto, pues ya no le digo, oiga, su vuelo es a las 4, sino su vuelo es en una hora, por favor diríjase ya a la sala de espera número 50, ¿no? Entonces, en ese sentido, una simple pregunta tiene múltiples respuestas de acuerdo al contexto, de acuerdo a la ubicación del usuario, de acuerdo al perfil de consumo del usuario, de acuerdo a conocer a su usuario, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos esa oportunidad de agregar valor y enfocarnos en cuál es el contexto que rodea al usuario. Siguiente slide, por favor. Lo otro que es muy importante es tener presente que estamos desarrollando un sistema para personas y estamos tratando de emular una conversación de persona a persona. Esto es un reto enorme y es tal vez el más grande. Y es que si ustedes se dan cuenta, nuestras conversaciones humano a humano son sumamente fluidas, son muy rápidas, las respuestas llegan muy rápido, llegan con contexto, claro, de nuevo, pero más aún, cuando las organizaciones abordan este problema de crear un asistente virtual, no se dan cuenta que las personas, además de que son personas quienes van a usar este producto, no son personas de la organización, no conocen los procesos, no conocen los sistemas internos, son personas externas que van a usar un servicio mío. Entonces, en el mismo ejemplo de nuevo de la aerolínea, yo como usuario, haciendo una pregunta tan simple, no voy a saber que la forma oficial interna dentro de la aerolínea para buscar información de un vuelo es el código de la reserva y por ahí se parte, ¿no? Eso es irrelevante para mí como usuario. Es mucho más relevante si yo abstraigo esa complejidad organizacional y procedimental que yo tengo dentro de la organización y más bien le expongo lo que una conversación de humano haría.
una conversación de humano a humano. Entonces, este segundo punto es súper importante a tenerlo en cuenta. Siguiente slide, por favor. Y lo último es algo en lo que yo sinceramente conozco varios herramientas de asistencia virtual. Sin embargo, resalto mucho la de Google porque tiene un enfoque en la omnipresencia. Y es cómo yo disponibilizo un canal más de conversación con mis usuarios en la mayor cantidad de ubicaciones posibles. Y esto es una oportunidad gigantesca. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo extender mis servicios, si soy de una aerolínea, o si soy un banco, o si soy un retailer, puedo extender mis servicios a muchos más lugares de interacción con mi usuario. Y eso genera engagement con ese usuario, ¿no? Entonces, el approach que está tomando Google y hacia dónde va esta apuesta por la omnipresencia es, claro, tenemos nuestros parlantes, tenemos Android en el celular para poder invocar al asistente virtual, tenemos en los relojes inteligentes, pero también es un ecosistema y es cómo abrimos las puertas a otros fabricantes de hardware para que también hagan parte de este ecosistema. Y eso a ustedes como organizaciones les da esa oportunidad inmensa de poder exponer sus flujos conversacionales, sus servicios y sus atenciones al usuario en muchísimos más lugares. Y por ponerles algún ejemplo, hace poco estuve trabajando con un retailer de servicios para vehículos y qué más interesante que conversar con el retailer antes de ir a su tienda y mejor aún cuando la necesito, mientras estoy manejando el vehículo, ¿no? Entonces hicimos un piloto, básicamente lo que hicimos fue mostrar cómo mientras voy manejando un vehículo, voy interactuando con ese retailer mucho antes de siquiera ir a visitarlo. Entonces estoy creando más canales omnipresentes de interacción, ¿no? Entonces, este es un tercer punto del cual para nosotros estamos convencidos que es algo en lo que se deberían apalancar todas las organizaciones, ¿no? Siguiente slide, por favor. Asimismo, cuando ya abordamos este problema de, ok, queremos hacer un asistente, ya no un chatbot, dejemos atrás el chatbot, queremos hacer algo inteligente, con contexto, que realmente agregue valor a mis usuarios, pues en ese sentido tenemos todo un espectro de trabajo, ¿no? Tenemos los usuarios que van a consumir mi servicio, tenemos las funcionalidades que probablemente yo en mi organización le voy a exponer a ese usuario, y finalmente tenemos la tecnología que va a soportar esas funcionalidades. ¿Qué es lo que, digamos que un cuello de botella donde hemos caído muchas veces y hemos aprendido mucho de nuestras experiencias con los clientes? Y es que tradicionalmente las ideas de crear asistencias virtuales vienen mayormente del equipo de tecnología. ¿Y qué pasa con el equipo de tecnología? El equipo de tecnología tiene muy claro cuáles son las tecnologías que tiene disponibles, qué funcionalidades, inmediatamente logran imaginarse qué funcionalidades podría yo exponerle a mi usuario y más aún cuáles son los procesos internos que yo tengo que surtir para obtener esas funcionalidades. Pero eso es contraproducente porque si partimos de la tecnología para decidir qué exponer al usuario y finalmente presentárselo, pues nunca consideramos qué es relevante para el usuario ni cómo el usuario quisiera consumir nuestros servicios, ¿no? Entonces, les pongo otro ejemplo. En una entidad financiera, yo quisiera en mi aplicación del banco, ¿cierto? Consultar mi saldo de cuenta. Entonces, si yo voy caminando por la calle o estoy aquí en mi casa, definitivamente lo que hoy ya se ha vuelto más fácil de hacer para obtener esa respuesta es tal vez abrir la aplicación del móvil, pongo mi huella digital y eso me autentica, veo el saldo y se acabó. Es simplicidad. Pero no necesariamente yo debería exponer un saldo a través de un asistente virtual porque probablemente va a ser mucho más engorroso. Entonces, si yo no estudio al usuario, si yo no entiendo qué es lo que el usuario necesita y cómo va a usar mis servicios, pues voy a terminar gastando esfuerzos, partiendo de la tecnología y exponiendo funcionalidades que el usuario no va a consumir. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros en Google Cloud con nuestros aliados estratégicos? Básicamente tenemos internamente en Google, para cualquier producto de los que ustedes conocen, tenemos metodologías de creación de producto
se basan en design thinking, que son muy enfocadas en el usuario y sobre todo este contexto de asistencia virtual, como lo vimos, es muy enfocado en las personas, en el usuario. Entonces, partimos del usuario, entendemos su contexto, qué va a pasar cuando el usuario haga la misma pregunta con un contexto y qué va a pasar en otro contexto, cómo puedo atenderlo diferente para enriquecer su experiencia y deleitarlo, ¿cierto? Y eso lo que nos lleva es a crear no funcionalidades puntuales de voy a exponer consulta de saldo, transferencia, no sé qué, sino viajes del usuario, ¿cierto? Entender por qué el usuario me está preguntando el saldo, por qué el usuario quiere saber la hora de salida del vuelo. Y así yo genero un viaje, mapeo un viaje, modelo un viaje y finalmente después de decidir, ya les muestro en el siguiente slide, después de decidir cómo abordar ese viaje, logramos llegar a una implementación basada en tecnología. En Google y en todo Google, no Google Cloud, pero en todo Google, y obviamente llevamos estas prácticas a los clientes de Google Cloud, hacemos una metodología, ejecutamos una metodología que se llama Design Sprints. Básicamente, primero existe la etapa de entender al usuario, qué es lo que busca. Normalmente existen unas necesidades escondidas que si yo voy en encuesto al usuario, ni siquiera él va a poder decírmelas, sino cuando yo me doy cuenta y observo cómo el usuario usa mis servicios, esas son las claves, las que hacen disrupción en el consumo de servicios. Entonces, eso hace parte de una primera etapa de entendimiento. Después hacemos varias etapas de prototipado, hacer un sketching, un draft de la solución que ya nos empezamos a imaginar. En ella involucramos obviamente personas de tecnología, que son las que nos van a poder dar la viabilidad técnica de la ejecución de esto, pero también personas de negocio que nos digan, esto es interesante para el negocio, esto trae algún revenue, hay algún retorno de inversión al hacer un esfuerzo como estos. Finalmente validamos en conjunto y llevamos a ejecución. Entonces, si se dan cuenta, el proceso arranca 100% desde el usuario y va yendo hacia la tecnología. Siguiente slide, por favor. Entonces, el approach de Google es, como les estaba diciendo, la omnipresencia. Y es tener disponible, claro, el Google Assistant, que es uno de los asistentes del mercado. A través de ese Google Assistant es como, véanlo como un canal a través del cual diagnósticas de nuestro propio asistente. Podríamos crear un flujo conversacional que lo exponemos en Google Assistant, en Alexa, en otros del mercado, ¿sí? Y esto es la oportunidad para volverse aún más omnipresente y estar frente al usuario mucho más cerca y más fácil de acceder. Siguiente slide, por favor. Sí, entonces, al final, el Google Assistant es un ecosistema que está clasificado en dos tipos de dispositivos. Unos dispositivos que son los que me habilitan la interacción, en este caso de voz, por ejemplo, y son los parlantes donde yo invoco, OK Google, en fin, todo esto. Y otros son así, tipos de hardware que pueden ser de Google o no, que controlan, que ejecutan acciones, ¿sí? Entonces, y les pongo un ejemplo, yo aquí en mi casa tengo pues algunos parlantes de esos con Google Assistant, pero también tengo las cortinas que se bajan automáticamente cuando yo los invoco. Entonces, solo hacer una invocación de baja esta cortina no tiene tanto sentido versus si yo le doy contexto. Yo llego a mi casa y le digo, OK Google, buenas noches, y él me recibe con un mensaje, baja las cortinas que debe bajar, pone la luz del tono que debe poner, y eso genera una experiencia de deleite, ¿no? Es todo un ecosistema. Siguiente slide, por favor. Entonces, nuestra apuesta con Google y con Google Cloud, claro, pues es justamente eso, generar esas agnosticidades tanto del asistente per se como de los dispositivos que dan ese contexto para poder generar una integración que realmente deleite y genere valor para el usuario. No es una pregunta-respuesta, no es haz esto y yo lo hago, sino es cómo yo le doy contexto y yo enriquezco esa modalidad. Y finalmente, el último, siguiente slide, por favor. Finalmente, tener, y para algunos mercados, claro, no para todos ni para todas las organizaciones, es muy valioso poder tener asistencia en el vehículo. Y es un canal que de una única vez, de forma muy sencilla,
yo pudiese activar y tener una interacción con mis usuarios muy fácilmente con una implementación muy sencilla de poco esfuerzo, ¿vale? Entonces, en conclusión, eso es como lo que nosotros hemos visto en el mercado, cómo hemos trabajado con nuestros clientes y cuál es la visión de Google hacia el futuro de la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, con tu presentación. ¿Vale? Aquí vayan tomando nota de las inquietudes que tengan para al final de las presentaciones poder participar con las preguntas. Bueno, quiero presentar a Roberto Contreras, el Chief Technologist de North Latam de DXC Technology. Roberto aporta más de 20 años de experiencia en la industria de TI, con un historial de éxito en una variedad de posiciones de liderazgo técnico, trabajando con clientes del sector público, transporte y manufactura, entre otros. Roberto comenzó su carrera en DXC en 2005 con EDS, HP y HPE, y siempre ha sido una parte integral de iniciativas en México, América del Norte y América Latina. Con una pasión personal por brindar soluciones tecnológicas con visión de futuro a los clientes en entornos de TI en constante cambio, Roberto a menudo comparte su experiencia al liderar la transformación digital empresarial y los viajes digitales. Roberto tiene una maestría en Ciencias de Administración del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en Ciencias de Computación del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Actualmente está estudiando el PhD de Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias por tenernos aquí otra vez en este foro. Y la verdad nos da mucho gusto poder compartirles y ahora platicar sobre lo que es la visión que tenemos en DXC de asistente digital, cómo podemos trabajar con él. Y me ayudas con la siguiente, por favor. Si partimos aquí de un tema, vemos la parte, centramos en la izquierda la parte, ¿no? El usuario tiene que platicar con el asistente. ¿Qué está buscando? Solicitudes las hace en lenguaje natural. El asistente, por definición, es la persona que ayuda en un trabajo en particular. La aplicación informática que guía al usuario, un experto en el manejo de un programa, es otra definición, ¿no?, que se puede utilizar. Al final del día lo que hace es que el asistente recibe la petición del usuario, la procesa, busca y entrega las respuestas y esa es la interacción que se tiene. El usuario comúnmente va a estar pues padeciendo tiempos de espera, está sujeto a la disponibilidad de horarios que va a tener de atención de la gente o de la empresa con la que está interactuando. Y también pasa un fenómeno muy curioso, ¿no? Que está limitado al conocimiento de la persona que te está atendiendo, ¿no? Al conocimiento del asistente. Si nos ha tocado la experiencia que tenemos gente que es muy, digamos, nos entiende muy rápido y hay otras que pues desafortunadamente no nos está entendiendo o no nos da la respuesta que queramos. Entonces el usuario ahora lo que está buscando es, pues finalmente es un sistema más, ¿no?, que sea muy inteligente. Y cuando hablamos de inteligencia tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. La inteligencia, los tres elementos que tiene la inteligencia, el primero es una acción que es la capacidad de adquirir conocimientos. Eso nos ayuda, nos define la inteligencia. Otro elemento es qué hacer y ir guardando y acumulando esos conocimientos adquiridos. Y por último, usar esos conocimientos adquiridos. Entonces, en un sistema vamos viendo que ahora lo que se necesita es esa inteligencia. Obviamente va a necesitar datos para generar ese conocimiento, pero queremos o necesitamos que ese asistente nos pueda entender de una forma natural, que no tengamos que mandar comandos, como bien decían anteriormente, ¿no? Es tratar con gente. Entonces, el sistema tiene que entender a las personas como nos hablamos entre nosotros. Disponibilidad 24/7 y obviamente hay una plataforma tecnológica que está atrás. En pocas palabras, un sistema muy inteligente más en inglés es just a rather very intelligent system. El estado deseado, pues la gente desearía tener en el acrónimo, un Jarvis, ¿no? Poniéndole un poco de humor a esto. Es Jarvis lo que necesitamos. Pero sin embargo, no siempre o no podemos llegar de no tener nada a tenerlo hasta ese punto. Generalmente se batalla un poquito. ¿Qué pasa? Hay una evolución de esos asistentes digitales. En la evolución de esto, pues empezamos con que tenemos automatización, algunas tareas iniciales,
mensajería, mandar correos electrónicos. Después se va haciendo una automatización mayor. Finalmente pasa hasta unos analíticos y un RPA o procesos remotos de robóticos automatizados, que ya te va mejorando, ¿no? Esos procesos que se están teniendo para la gente. Y entran después tener chatbots. Ahí ya es donde entramos con lenguaje de procesamiento natural. Y ahí ya empieza a hacer ese triage, crean tickets, si se le pone el reconocimiento de voz. Bueno, tenemos obviamente un chatbot mucho más rico, más interactivo, pero lo que queremos llegar finalmente son esos asistentes digitales que nos van a integrar diferentes sistemas, van a poder interactuar con la información, van a poder tomar datos de todos lados, van a utilizar Machine Learning e inteligencia artificial para poder hacer optimizaciones y finalmente, ahora sí, teniendo el contexto, poder dar la solución o la respuesta o hacer la ejecución y ayudar realmente a la persona a lo que necesita. En este progreso también, en el siguiente slide, nos habla de una manera muy rápida cómo van esa evolución, pero ahora veámoslo desde otro punto de vista. Por ejemplo, la mano de obra intensiva, si nos quedamos en teléfono y correo, con la interacción del ser humano, puede ser muy costoso. En este caso, tenemos ahí un indicador, puede variar obviamente de país a país. Vamos a suponer $32 por llamada, sería, o 32 pesos por llamada, pero el caso es que es algo costoso lo que se tiene, ¿no? Sin embargo, conforme vamos avanzando en esa interacción, en esa automatización, se van disminuyendo los costos, se va tomando, o la implementación que se hace cuando se introduce esa tecnología como un chatbot en respuesta en vivo, nos va incrementando, nos va mejorando ese retorno de la inversión. Vamos viendo que el call center puede ir mejorando en el manejo de las llamadas, se va reduciendo las llamadas que se tienen que desviar hacia personas y finalmente nos va dando esa mejora, ¿no? Y la base de conocimientos obviamente se va incrementando. En un caso de estudio, por ejemplo, con cifras ya más concretas, en el siguiente slide, vemos lo que hemos visto, ¿no? Cuando hemos implementado asistentes digitales. En este caso vemos así 3 cifras así rápidas, ¿no? Que son un 50% de llamadas del autoservicio, que quiere decir que 50% se puede ir directamente o va a necesitar a lo mejor algún contacto adicional o tener algún desvío extra que se tenga que hacer. Pero generalmente, conforme va avanzando, encontramos que la tasa de resolución en el primer contacto es muy alta y se empieza a incrementar. Y generalmente es un indicador clave para poderlo ver cómo puede crecer esa tasa de primer contacto. Y la cantidad de usuarios, obviamente se incrementa mucho a la cual estamos atendiendo. Por ejemplo, 200,000 usuarios finales en un caso de estudio que atendían a lo mejor unos 40, 50,000 al mes, puede llegar a atender 200,000 de una manera mucho más eficiente. Entonces, eso que nos ayuda también en la incrementación de transacciones. Por ejemplo, subieron 185,000 transacciones que se tienen. Los gastos generales, la gestión, el control de calidad se va disminuyendo. Y finalmente el cliente, cuando se le da una personalización, el cliente empieza a sentir realmente un tratamiento, aquí le llamamos de guante blanco o es una atención personalizada. Al final es la experiencia del usuario lo que estamos buscando. Cuando ya el usuario empieza a utilizar este tipo de sistemas, lo empieza a experimentar y adoptar, finalmente va haciendo la conversión en una proporción de hasta 5 veces a 1, el tener que pasar a una llamada en vivo, ¿no? Con una persona. Entonces, vean ustedes la cantidad de ahorro que podríamos tener en ese caso. Existen varias estrategias para poder implementar estos asistentes digitales. Aquí va algunos consejos, algunos puntos. ¿Qué tenemos? Lo primero que buscamos es cómo mejoramos la interacción con los clientes. Entonces, para eso pues, hay que entender qué procesos se tienen, cuáles pueden ser manejados por un asistente, cuáles deben de seguir siendo manejados por una interacción humana y también estar conscientes de que quizá no todos
los procesos van a ser sujetos a digitalización. Tengámoslo eso en cuenta. Lo más que se pueda, la mayoría de las cosas que se puedan digitalizar, pues bienvenido, pero habrá algunos que no. Como tenemos que hacer un escalamiento, no sabemos, a lo mejor en época navideña se incrementa, después de Navidad, ¿no? Se va a incrementar a lo mejor devoluciones o a lo mejor ayuda que se tenga con algún producto, o antes de Navidad viajes se pueden incrementar, hay un pico muy alto. No sabemos la demanda, entonces necesitamos una elasticidad y un escalamiento, y lo mejor en la nube. Se pueden implementar en data centers on-premise, en las oficinas, vamos a decir de forma tradicional o privada, sí se puede. Pero lo mejor es tenerlo en la nube por los beneficios que nos da inherentemente. Los asistentes digitales, y esto es muy importante, hay que tratarlos como individuos. Suena un poco raro, lo sé, pero tenemos que darle ese enfoque que fuera como si tuviéramos un equipo de trabajo. Los asistentes digitales o los que están especializados en ciertas áreas o para cierto proceso, los podemos encadenar. Finalmente, podemos tener esa ventaja. Entonces, si los tratamos no como si fuera un servicio o una aplicación aislada, le podemos sacar mucho más partido si los logramos encadenar. ¿Y esto qué nos va a llevar? A automatizar lo más posible. Esta automatización va a ser lograr que dentro del proceso la persona tenga la experiencia como si hablara con un humano. Si nosotros podemos lograr que la persona, el usuario, llámale un empleado que está buscando asistencia, o una persona, un cliente que necesita ayuda con algo, necesita poner una orden, el proceso que ustedes le llamen, si lo podemos hacer que con un robot la persona crea que estuvo hablando con un ser humano, prácticamente tenemos un gol anotado. Y también no podemos, digo, toda esta tecnología es maravillosa, nos encanta, ahorita vamos a ver después unos ejemplos, pero entregar beneficios al negocio, eso es necesario. Y esto nos va a llevar a tener pues un call center que sea híbrido. Ahora, todo esto que estamos viendo en conjunto necesita forzosamente tener una plataforma y vamos a hacer un marco de referencia. Creo que esto es importante, si me ayudas con la siguiente slide, Eduardo. Este es importante. ¿Qué tiene que intervenir para poder tener un asistente digital? Los usamos, son la verdad muy, muy impactantes, muy novedosos, pero no es nada más ponerlo y funciona de la nada. Necesitamos analizar la omnicanalidad, cuáles van a ser mis canales de entrada, y después necesito ir teniendo cuáles son las capas de servicio que necesito integrar. Cuáles son el manejo de identidades y la seguridad es muy importante, sobre todo cuando hablamos aspectos que se tienen que trabajar dentro del empleado. Por ejemplo, un reseteo de password, algo muy sencillo, requiere mucho de seguridad y de manejo de identidades. Integración, tenemos que ir viendo ahí, si observan, están en naranjita todo lo que tenga que ver con aplicaciones, el ruteo de los datos, la orquestación de los servicios, pero finalmente va entrando ahí unas cajitas de color azul que nosotros las identificamos datos. Entonces la capa azul, vean cómo empieza a permear en la integración, porque necesitan un gobierno de datos y el cumplimiento que tengan esos datos. Y también van a necesitar una transformación de los mismos. Y ya si nos vamos hacia el backend, tenemos las herramientas no más novedosas que tiene que ser Machine Learning, procesamiento natural del lenguaje, o aprovechamos algunos servicios que ya están en la nube cognitivos. Finalmente eso se puede ir utilizando, pero es un motor de inteligencia artificial, ya decidirán cuál es el correcto. Y están los sistemas también a los intervenir. Y ahora va a tener que llevar también reportes analíticos, etcétera. Entonces hay que ver viendo también esos datos que se van capturando y que se van a explotar, tienen que estar en un data lake. Finalmente, eso sería el framework en el cual yo voy a ir montando mis agentes virtuales. Y el agente virtual, que lo vemos en el lado derecho, tiene también una serie de componentes que tenemos que observar. Tenemos que estar viendo el logueo de qué es lo que estuvo haciendo el asistente digital, la calidad con lo que lo está haciendo, su seguridad obviamente, y después cómo lo vamos a desplegar en un ambiente de DevOps, que sea de integración continua.
Finalmente, todo eso lo tenemos que observar con cada uno de esos asistentes digitales que estemos implementando. Ahora bien, en los ejemplos que tenemos, si me ayudas en 2 slides adicionales, es cómo los utilizamos. En el negocio los hemos utilizado y los podemos utilizar de una manera interesante. Aquí, tenemos un edificio, vamos a suponer nuestras instalaciones, oficinas, podemos ir haciendo la experiencia del que nos visita, la experiencia de nuestros empleados de una manera más agradable. Imaginen ustedes, llegas en tu carro, pues se puede detectar el estacionamiento y una vez que tomaste el lugar del estacionamiento, el cajón de estacionamiento asignado, te detecta los asistentes virtuales que se tienen, los robots, y ya te están esperando en recepción. Y a lo mejor en recepción tú te pide que bajes una aplicación y en tu teléfono te puede ir guiando por todo el edificio, dando vuelta por vuelta donde estás. Le puedes preguntar, oye, ¿dónde está el baño más cercano, por ejemplo? Te direcciona. Eh, por el lado de los clientes, usuarios, puedes atender o se pueden atender todas las peticiones de clientes y empleados por voz, tomar órdenes inclusive por voz, por texto, por aplicación, procurando otra vez esa multicanalidad. Se pueden agendar reuniones con personas externas a la organización. Este es un ejemplo palpable que yo utilizo. Es mi asistente de correo electrónico. Le mando un correo a este asistente digital pidiéndole que me haga una cita, por ejemplo, con Eduardo, pero yo no conozco la agenda de Eduardo. Estamos en 2 dominios distintos. Él no puede ver mi agenda ni yo la de él. Lo que hace el asistente digital es mandarle la serie de opciones que tengo en mi agenda a Eduardo y él puede entonces ya escribir cuál es la opción que desea y en ese momento mi asistente digital genera la invitación en base a lo que dijo Eduardo en lenguaje natural. Entonces, como se puede ir viendo en el negocio, hay mucho que se puede hacer con los asistentes virtuales. Ahora, si lo queremos poner en nuestras casas, por ejemplo, en el hogar, aquí también se pueden utilizar asistentes virtuales. En mi experiencia, tengo Google Home y tengo también Alexa. Finalmente los utilizo para controlar luces de una manera inteligente. Yo le digo al asistente, oye, necesito que me prenda los focos todos los días, 15 minutos antes de que salga el sol. Mi esposa es especial en ese sentido y ponme la luz que vaya subiendo gradualmente. Ya no me interesa saber, era a las 7 de la mañana, era a las 8, a las 6. Él sabe, el asistente virtual, cuándo tiene que ir prendiendo estas luces por el horario de que se ponga el sol. Y obviamente que tenga que ver con la hora que me despierto. Igual, a la hora de que se pone el sol, lo mismo, ¿no? Oye, venme prendiendo las luces y tranquilamente. Si voy llegando 2 minutos antes que vaya llegando a la casa, me prende las luces. Puedo ordenar productos, por ejemplo, de limpieza según el patrón de consumo que yo vaya teniendo y me lo hace de manera automática. Me avisa cuál es el próximo mantenimiento de mi automóvil, me avisa cuándo es el clima, y puedo agendar, poner, oye, por voz, decirle, oye, necesito que pongas una cita, mi esposa es médico, puede controlar su agenda. En fin, vamos viendo que es una serie de, un ecosistema que se va haciendo gracias a esos asistentes digitales y que los vamos integrando con los distintos servicios. Entonces, como conclusión, obviamente va a haber preguntas ahorita más al ratito, pero en conclusión podemos ir viendo que es una tecnología que para el negocio es muy útil. Hay que saberla o hay que ir poniéndola de una manera ordenada, con cierta estrategia y un plan de camino, pero también en la casa lo podemos disfrutar y lo podemos ir paulatinamente introduciendo en el hogar. Muchas gracias y quedamos a la orden para ahorita la sesión de preguntas. Adelante, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu presentación y vamos a cerrar con David Uribe, el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Es ingeniero de sistema de la Universidad Javeriana de Bogotá, con magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y especialización en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información de la Universidad de Rosario, con certificaciones como PMP, Java Enterprise Architect, TOGAF, Scrum Master y Arquitecto en Infraestructura Cloud.
experiencia de más de 20 años en proyectos de transformación tecnológica, diversas industrias y países alrededor de Latinoamérica. Actualmente el sitio de Oracle para Colombia y Ecuador. Esposo y padre de familia de una niña de 11 años y un niño de 5 años. Su pasatiempo principal es inventar actividades para divertirse con la familia en casa en medio de la pandemia. Gran aficionado a la década de los 80 en todos los ámbitos como música, televisión y cine. David, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, mi nombre es David Uribe, como acabamos de ver, ahí pues tienen mi link de LinkedIn por si quieren contactarme o mi correo electrónico. Vamos con la siguiente. Bueno, digamos que cada vez el compromiso del cliente va creciendo. Cuando salió el World Wide Web, todas las empresas decían, necesito mi página. Cuando salió el smartphone, necesito una app, ¿sí? Ahora es casi imprescindible, como lo fueron estas dos anteriores, el tema de los asistentes digitales, ¿sí? Pero no solo es un tema de la empresa y sus clientes, también es un tema de productividad, es un tema interno, así como también hay páginas web internas, están las interfaces de los RPs, y hay apps internas para ir de tienda a tienda, servicio en campo, etcétera. También los asistentes digitales para el día a día de los empleados son fundamentales. Vamos con la siguiente. Entonces, si uno empieza a ver esto y ver cómo es que están evolucionando las interfaces hombre-máquina, el futuro puede decirse que incluso ya no va a haber interfaz, ya todo va a ser una conversación, y esa es como la línea hacia donde nos estamos yendo. Ya cada vez queremos digitar menos, queremos como conversar más, y muy probablemente esto va a pasar sobre todo con las nuevas generaciones. Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense cómo, sobre todo por la pandemia, ha habido demasiados temas de mercadeo, utilización del mismo WhatsApp, que puede ser un canal especial de asistencia digital, y que muchos negocios que conocemos, como Uber, Booking, Rappi, ha pasado también al tema de mercadeo, ya está, a través de WhatsApp. Ya estamos en un número de 1.5 billones de usuarios empresariales que utilizan esta herramienta para interactuar con sus clientes, y obviamente la necesidad de un asistente digital para poder cubrir toda la masa de clientes que se puede tener es indispensable. Ya seres humanos sería imposible. Vamos con la siguiente. Entonces, una encuesta que hizo Oracle con ESG recientemente nos dice que el 82% de las empresas creen que si tienen interacción de voz con sus productos, perderán una cuota de mercado si no lo hacen, ¿sí? Entonces, es indispensable hoy por hoy tener esta tecnología, tal como lo fue hace un tiempo una página web. Vamos con la siguiente. Esto lo dijo un cliente de nosotros que es muy importante e impactante, y es que sobre todo la gente que tiene esa impaciencia de millennial, empiezan a salir este tipo de personas que las denominamos, o las denomina nuestro cliente, personas de 10 segundos, ¿sí? Personas que si no tienen una respuesta en 10 segundos se pierde la atención y ya se van a ir a otro proveedor. Entonces es importantísimo el tema de tener algo automatizado en esa interacción de los clientes, o de lo contrario se pueden perder, ¿vale? Vamos con la siguiente. Y estos estudios que estábamos viendo hace un momento se habían hecho antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, ¿sí?, con todavía más premura, es necesario empezar a tener este tipo de implementaciones, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces incluso el tema de pensar en cómo implementar estos temas de chatbot puede llegar a ser complicado. Y ahí es donde, digamos que ofrecemos una alternativa especial. Vamos con la siguiente. Fíjense que incluso
no solo con clientes, como les decía, sino que el 70% de las oficinas, de los trabajadores de las oficinas, van a interactuar con plataformas conversacionales. O sea, no es un tema exclusivamente de clientes, sino también los empleados en su día a día tienen que hacer este manejo conversacional. Vamos con la siguiente. Entonces, digamos que es importante empezar a ver como esas características de esta inteligencia artificial conversacional, que obviamente, como ya Roberto y Henry han hablado, pues utilizan conversaciones más naturales que un simple chatbot. Muy importante que incluso no sea necesario descargar una aplicación, sino con los canales ya existentes, como nos decía Henry, con la canalidad que ya se tenga, pues poder disponer de estos asistentes, obviamente 24/7, y pues como les decía, con una interfaz de conversación lo más natural posible. Vamos con la siguiente. Entonces, como ya hemos hablado en otras sesiones de CIO Talk, Oracle siempre busca siempre las dos visiones en una tecnología emergente. La visión de el ready to go y el ready to build, ¿no? El ready to build es pues, básicamente lo que ya ha explicado muy bien Henry y Roberto, de cómo llevar a cabo una implementación de un proyecto para un asistente digital. Pero, digamos, siempre Oracle también cubre, además del ready to build, ese ready to go, que es que sin necesidad de tener experiencia, conocimiento, ni siquiera la necesidad de hacer un proyecto, sino tomar del mercado capacidades de asistentes digitales. Entonces, desde temas de interacción con clientes, como servicio al cliente, para minimizar el alto volumen de llamadas, reducir los tiempos de espera, aumentar la satisfacción, etcétera, etcétera, como temas más internos, como dentro del ERP, el supply chain, en donde se optimizan los procesos, los flujos de trabajo y hace mucho más rápido la operación y la productividad de la empresa. Lo mismo para temas de recursos humanos, para guiar a las personas que son nuevas en la empresa cuando recién entran, etcétera, etcétera. Todo esto es importante no solo para interactuar con los clientes, sino también internamente los empleados puedan ser más productivos. Vamos con la siguiente. Entonces, bueno, esto pues como ya Roberto y Henry lo han comentado, pues la idea del asistente digital es evolucionar de ese bot conversacional, ese típico chatbot, a un tema de asistente digital que, como ya decía Henry, tiene un contexto, pero ese contexto incluso hace que pueda iniciar de manera proactiva conversaciones. ¿Sí? Si le podemos dar toda la información suficiente, él puede detectar, por ejemplo, una factura próxima a vencerse, ¿sí? Y puede, por su propia cuenta, sin necesidad de que avance yo y le diga cosas, él ya pueda interactuar. Entonces eso es muy, muy importante en los asistentes digitales, y lo importante es que se pueda tener a la mano de la manera más rápida, que es lo que ya vamos a ver más adelante. Vamos con la siguiente. Entonces, esto es precisamente el enfoque que normalmente tiene Oracle en términos de asistentes digitales, y es que hay una línea que se conoce como skills, ¿sí? Que skills va más allá de una transacción. Un skill es todo ese conjunto de journeys o caminos que puede llegar o viajes que puede tener el cliente en un tema específico, y eso se conoce como un skill o una aptitud, ¿sí? Una habilidad que va a tener el asistente digital, ¿no? Entonces, esos hexágonos que están viendo ahí son habilidades que ya vienen con los productos de Oracle y que se pueden tomar inmediatamente sin necesidad de hacer ningún tipo de implementación. Entonces, por ejemplo, toma el tema de compras, verificación de inventario, guía en la manufactura, hacer requisiciones, todo el tema de envío de gastos y presentación de gastos, la aprobación de los mismos, todo ese tipo de cosas que puede uno requerir dentro de su día a día ya vienen listas, pero obviamente con una capacidad de personalización en caso de que esto se requiera, y crear nuevas habilidades. Entonces, el lenguaje a la hora de
conocer los asistentes digitales es a través de habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades voy a implementar? ¿Sí? ¿Y qué habilidades ya voy a tomar listas para utilizar, ¿no? Luego, una vez se tiene esto, ya el resto de temas, que también lo habló Henry especialmente, que es la unicanalidad, ¿no? Ya sobre qué canales voy a utilizar esa interacción que yo ya tengo prevista, ¿sí? Y cómo voy a interactuar con mi asistente digital, ¿no? Porque a veces el asistente digital te puede dar opciones, ¿sí? Una lista de opciones, y el escoger ese tipo de opciones dependen también del canal. Entonces, una plataforma de asistente digital tiene que tener la capacidad de adaptarse al canal con el cual se está trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, interactuar en un chatbot de la web, en donde puedo generar selección múltiple, navegar por ciertos datos que haya encontrado sobre una búsqueda específica, versus, por ejemplo, un canal como el de Alexa, para hacerlo a través de la voz. Entonces, todo este tipo de cosas son indispensables en una plataforma de asistente digital para llegar lo más rápido posible a una implementación, ¿no? Y pues bueno, de ahí pues vienen los beneficios que pueden ir directamente con la relación con el cliente, como con la misma productividad. Estos son algunos datos de algunos de nuestros clientes. Vamos con la siguiente. Entonces, lo que ofrece Oracle es un marketplace de habilidades, ¿sí? Que se instalan en la plataforma del chatbot y que pues no necesariamente tengo que hacer un proyecto pues de implementación, sino simplemente instalarlas porque ya están listas para integrarse con los sistemas de información previstos. Obviamente puedo personalizarlas, cambiar los journeys de esas habilidades, o si bien puedo hacer nuevas, ¿no? Entonces, básicamente los tipos de interacciones están divididas en 5 categorías. Unas de preguntas frecuentes, entonces preguntas que yo puedo dar, el asistente digital es capaz de interpretar la pregunta y encontrar la pregunta frecuente más parecida a la que está haciendo, encontrar la respuesta a la pregunta más parecida de la que está haciendo. El enfoque multitenant es muy importante en esto, ya lo voy a mencionar más adelante. Luego, el chatbot transaccional, que pues bueno, como su nombre lo dice, pues yo puedo hacer cotizaciones, hacer la transacción directamente, puedo pedir que agende una cita, puedo estar viendo el estado de la cuenta, o sea, muchas interacciones con un sistema de información específico, ¿sí? Lo otro que es muy indispensable es el determinar dentro de la habilidad en qué momento en un journey específico tengo que pasar a un agente en vivo, sobre todo en el tema de los clientes, ¿no? Entonces, ese tipo de actividad se puede dar también, en donde hay una interacción primero con el bot y luego pasa a un agente en vivo. Luego, el tema de políticas complejas, ¿no? Entonces, esto lo que busca es que por medio de lenguaje natural, yo pueda definir políticas, las cuales pueden llegar a ser complejas, es decir, si el cliente tiene ciertas características, verifica en el sistema de información si esas características ya las puede obtener, si hay alguna de esas características que no tiene, hace la pregunta al cliente para complementar los parámetros de esa política y determinar cuál es el mejor producto para esa persona, ¿sí? Entonces esto se utiliza mucho para formularios de procesamiento de lenguaje natural, para puntuar prospectos en temas de mercadeo y hacer campañas de push personalizadas, ¿no? Como les decía, lo importante de un asistente digital es que tenga la iniciativa proactiva de comenzar una conversación, ¿no? Entonces, él puede ayudarte a recordar que hay una reunión, te puede ayudar a hacer alertas de algo que va a suceder, algo que se va a vencer, un pago que hay que hacer con un proveedor, etcétera. Y como te decía, también poder hacer campañas push y puede ser a través del canal de todos los que vimos anteriormente. Todo eso que vimos está dentro de un marketplace, ¿sí? Es decir, no es empezar de ceros, sino ya empezar a tomar cosas que ya a lo largo de muchos clientes se pueden utilizar. Algo muy importante también es que hay empresas que tienen clientes en diferentes geografías y el lenguaje
puede variar. Entonces es muy importante que cuando se esté escogiendo una herramienta, una plataforma de asistencia digital, es ver muy claramente cómo es ese tema de multilenguaje, cómo es el tema de las entidades. O sea, normalmente cuando estamos hablando de asistentes digitales, nosotros definimos entidades que son como esas variables que necesita el asistente digital para determinar los diferentes rumbos que ese viaje del cliente puede llegar a tomar. Entonces, esas entidades, ¿cómo se reconocen comúnmente en los diferentes idiomas? Y no solo idiomas, geografías, porque por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un mismo idioma, pero sin embargo podemos conocer una entidad de diferentes maneras. Obviamente el servicio de voz, algo muy importante que es el tema multitenant. Es decir, si esto está en una nube pública, el asistente digital puede aprender de varias interacciones, incluso con otros clientes de manera externa. Y todo ese aprendizaje lo puede aplicar a un cliente específico, a pesar de haber estado hablando con muchas otras empresas a lo largo del mundo. Entonces, lo importante es eso, y que haya ese marketplace, la tienda de aptitudes, que yo llamo, que es en donde siempre el cliente tiene la capacidad de tomar una habilidad, una aptitud específica, empezarla a utilizar, y esa aptitud no solo va a aprender con la interacción que tiene conmigo y con mis clientes o con mis empleados, sino con los demás empleados y demás clientes que esa aptitud está utilizándose en otros chats, en otras empresas, en otros contextos. Vamos con la siguiente. Entonces, esto es simplemente un ejemplo muy interesante que se utilizó en agricultura. Ustedes saben que los agricultores pues muchas veces no son buenos con la tecnología, incluso ni siquiera en algunos casos saben escribir. Este fue un ejemplo interesante en donde un asistente digital por medio de la voz hizo capaz que los agricultores pudieran interactuar por medio de esta empresa IFCO, que es un intermediario entre agricultor y distribuidor, para que pudieran de alguna manera sostener su productividad y interactuar mucho más rápido con esos distribuidores, ¿no? Entonces, duplicaron la velocidad de reclamaciones y su productividad aumentó un 30% al darle la tecnología a sus clientes. Bueno, y por último, aquí tres links importantes para que tengan. El de los chatbots, que ustedes pueden ver un poco estas aplicaciones que tenemos, ese marketplace donde pueden descargar ya habilidades específicas, nuestra siempre gratuita nube, el Oracle Free, en donde pueden utilizar un trial de nuestro asistente digital. Y si quieren aprender más de manera gratuita, incluso teniendo una certificación gratuita, pueden utilizar el Learning Explorer para conocer un poco más de nuestra nube. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora vamos a pasar ya al tema de las preguntas. Pueden ir colocando ahí en el chat las inquietudes que ustedes tienen. Yo les voy leyendo las preguntas a nuestros speakers. Bueno, aquí hay una pregunta de Henry Cabeza. Dice, ¿es necesario ir implementando primero una automatización, luego un RPA, luego un chatbot para tener un asistente digital? ¿A quién se las pones, Eduardo? Para David, bueno. Pues, listo. Porque aquí continúa, sí. Me falta el otro ok, que se refiere, vale. Si los datos tienen que estar en Oracle en el caso de ustedes, ¿no? Sí. El tema de los RPAs van muy alineados con el tema de asistencia digital, especialmente para las tareas internas, como les estaba diciendo, el tema de productividad interna empresarial. Entonces, sí es indispensable tener un RPA detrás. Sí, digamos que de manera normal no puedes automatizar la tarea, ¿no? Entonces, siempre el RPA te va a ayudar a automatizar aquellas tareas que, pues, digamos, se requieren a través de una aplicación que no te ofrece esa automatización. Entonces, ahí entra el RPA. Entonces, si tú comienzas con ese RPA, ya automatizas la tarea con el RPA,
Ahora es cómo la engatillo, cómo disparo esa automatización y puede ser una siguiente fase. Entonces, la estrategia que pones en tu pregunta de arrancar con un RPA, asegurarme que el RPA esté funcionando muy bien para automatizar aquella tarea que con otras tecnologías no puedo automatizar, porque es importante tener en cuenta que pueden haber otras alternativas, pero si ese RPA ya me automatiza la tarea, yo ya puedo ir en una siguiente fase a empezar a utilizar este asistente digital para que se integre con ese RPA y por medio de órdenes yo pueda ver cómo esa automatización se puede dar. Importante el journey, ¿no? Es ver cómo es el journey para esa automatización, no necesariamente es decir, ejecuta tal tarea, sino ver en qué, como lo decía Henry, qué contexto se puede dar, ¿vale? Ok, gracias, David. Esta pregunta para Henry la hace Naimet Notario. Dice, buenas noches, quisiera consultar acerca de la estrategia más eficaz para fomentar en los clientes el uso del asistente digital. De acuerdo, pues para nosotros realmente basado en la experiencia de implementaciones previas, lo más eficaz es arrancar el diseño de una interacción de lenguaje natural como un asistente digital desde el usuario. Una vez yo identifico correctamente lo que el usuario necesita y cuándo lo necesita y cómo lo necesita, es ahí donde yo realmente puedo tener un producto de calidad que automáticamente el cliente va a ver valor y va a adoptar de forma exitosa, por decirlo así. Entonces, es como esa gran diferencia de cuando partimos desde la tecnología, implementamos lo que creemos que le funciona al usuario y lo ponemos al servicio del usuario y no es exitoso, ¿no? Estamos convencidos en Google y es como se desarrollan nuestros productos, que hay que partir del usuario, del entendimiento del usuario hacia la tecnología. Gracias, Ah, Henry. Esta pregunta para Roberto. Ahí, Eduardo, nada más antes de pasar a esa, perdón, me gustaría abonar en esa pregunta sobre la estrategia, ¿no? Porque es importante que el apego que va a tener, y creo que es mucho lo que Naimet está viendo, ¿no? ¿Cómo logramos ese apego hacia el asistente digital de los clientes? Yo creo que es una palabra, resumirlo, es en eficacia. Como es necesario que no falle, ¿no? El usuario pueda obtener lo que está solicitando. Es muy frustrante interactuar con un chatbot, por ejemplo, y resulta que no los sacas de sí y no, y de ahí no avanzas, ¿no? O te pasa con una persona, entonces no ayuda. Como estrategia, yo sugeriría es analizar los procesos de negocio, eh, los que van a interactuar con el usuario, tomando mucho lo que dijo Henry. Yo diría ir de sencillo a complejo, y luego es implementar y probar. Paso 4, volver a probar. Y luego el 5 es invitar a los usuarios, pero en un piloto e incentivarlos. Al final, cuando haces un rollout masivo, entonces ya puedes darles a toda la población también una motivación para que lo utilice. Puede ser, oye, te va a dar una oferta, te va a dar un beneficio tal, de tal manera que la gente lo puede estar utilizando, pero ya para eso lo probaste exhaustivamente y va a funcionar, ¿no? Gracias, Roberto. Bueno, la pregunta que venía era para ti, que es, ¿qué tan interoperables son los asistentes digitales o son de cada plataforma? Cuando los ponen en un contexto de negocio, o sea, para poder interactuar con las personas, es desde el punto de vista empresa, ahí tenemos mucha flexibilidad. En el hogar puede ser que no se hablen una plataforma con otra por cuestiones, yo creo que naturales, pero si nos vamos hacia lo que es el negocio, ¿qué puede ofrecer? ¿Cómo los puedo yo implementar? Tenemos prácticamente toda la ventaja de poder hacer que sean interoperables. ¿En qué sentido? En la capa de integración. Por ahí presentaba el framework, ¿no?, de asistentes digitales, y la capa de integración es la que me va a permitir jugar, que se conecten unos con otros para que puedan llegar hasta el sistema o los datos finalmente que necesito. Para esta pregunta no sé si David o Henry quiere agregar sobre cada uno de Sí, ustedes. a mí si me permites, Eduardo, me gustaría sí agregar, pues desde la experiencia de Google y experiencia que tuve también con otros proveedores, eh,
Concuerdo con lo que estaba diciendo Roberto, y es que las experiencias nativas o las que crea el proveedor del asistente para un uso hogar, digamos, estándar, sí están restrictas a cada uno de los asistentes. Digamos que Alexa va a exponer sus funcionalidades en Alexa, lo mismo Google en las de Google. Sin embargo, en este contexto, y pues lo interesante de esto, lo que estamos compartiendo hoy es cuando llevamos ese canal adicional a tu compañía, ¿no? A tus usuarios. Es allí donde realmente sí existe claramente interoperabilidad. Tenemos asistentes que se consumen a través del Google Assistant, pero llaman servicios en otras nubes o servicios en otros sistemas, o inclusive creamos un journey o un viaje del usuario que interactúa en el proceso con terceros, con aliados. Entonces, definitivamente es algo que vemos nosotros y lo estamos experienciando con varios clientes nuestros, y es esa interoperabilidad y esa agnosticidad, inclusive desde el canal físico, que al final puede o no ser el Google Assistant. Eso definitivo. Gracias, Henry. Sí, yo también quiero agregar, e incluso aprovecho también para responder la pregunta de Henry, que estoy viendo ahí, que necesito tener mi data en Oracle para los servicios de chatbot presentados, que viene como por la misma línea, y es que los asistentes digitales definen unos momentos dentro de los skills, dentro de las habilidades, definen unos momentos en donde hay una interacción, una interoperabilidad, una integración con otro sistema. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta de Henry, cuando tú tienes ese skill ya predefinido, que ya está escrito y que se puede personalizar más, él lo que hace es encontrar, se le definen eventos en donde va a llevar la información que recabó dentro de la charla con el usuario, y va a hacer algún tipo de invocación de un servicio externo que puede ser de otra nube, de otro sistema. De hecho, estos skills o estas habilidades son reutilizadas, por ejemplo, para el ERP SaaS que tenemos en nuestra nube, pero también para nuestro e-business suite que tenemos en on-premise, ¿sí? En las mismas habilidades hacen la misma interacción, solo que pasan a través de otro elemento que tiene Oracle, que es el Oracle Integration Cloud, y él es el que determina con quién va a interactuar. Entonces, si va a ir a on-premise, al e-business suite, o va a ir a la nube de Oracle en nuestro SaaS de ERP, o incluso puede ir a un SAP en on-premise, un Dynamics en Microsoft, etcétera. La misma habilidad tiene la capacidad de saber cuáles son los eventos, cuál es el servicio que le va a dar al integrator, y el integrator es el que sí se va a encargar, pero eso está desacoplado de ese skill, el que se va a encargar de transformar la información y adaptarla al servicio que va a estar invocando, ¿sí? Entonces, es un poquito como el tener desacopladas las cosas, como en el framework que nos mostraba Roberto. Entonces, la parte de las integraciones, pues está, digamos, en otra capa para que se pueda reutilizar todo este tipo de información. Gracias, David. Henry, como hemos visto, cada vez los asistentes se están yendo hacia el lenguaje natural que pueda tener, como decía David, que no va a haber una interfase. Es decir, la interfase va a ser el lenguaje natural de las personas. Construir asistentes digitales, ustedes me imagino que tienen y son construidos en base de APIs, tienen APIs que facilita a que las personas puedan crear esos asistentes digitales con reconocimiento de voz. Sí, sí, Eduardo. De hecho, en Google Cloud, pues contamos con los servicios como algo así como bloques de Lego de forma independiente. Si yo quisiera solamente traducir un audio, una grabación de audio a texto, o viceversa, un texto traducirlo sí, a un audio que sea con entonación en español, latinoamericano, claro, no español, España. Tenemos ese tipo de bloques base
tenemos también un poco una capa superior de abstracción donde simplemente ya lo que haces es modelar el flujo que tú le vas a exponer al usuario, ya sea en un asistente virtual, ya sea en el contact center o ya sea en un chat. Y lo que hace el servicio es exponer e integrar esas APIs que te dije que ya están como bloques independientes, las integra para simplemente hacer esa traducción y poder hacer un consumo de un backend o un consumo de servicios corporativos ya y poder dar una respuesta al usuario. Entonces tenemos tanto lo base para construirlo casi que a mano o una abstracción que te permite enfocarte únicamente en modelar los flujos conversacionales y finalmente en dónde lo expones, que ya es donde físicamente el usuario va a consumirlo, pues es ahí donde somos totalmente abiertos. Tenemos el Google Assistant como una de las herramientas, pero con el mismo flujo conversacional en este servicio que se llama Dialogflow, podemos exponer el mismo flujo en Google Assistant, en Alexa, en tu IVR, en un chatbot, en un portal web, de un único desarrollo de flujo conversacional. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Gracias, Henry. Roberto, tú comentabas de las estrategias para implementar estos asistentes digitales. Recomendabas que fuera de lo simple hacia lo complejo para buscar esas victorias tempranas y poder generar un beneficio al negocio lo más rápido posible. ¿Qué industrias, según la experiencia que ustedes tienen, son las que hoy en día tienden a hacer más uso de los asistentes digitales y cuáles son las que están más retrasadas para tener esta tecnología? Y la pregunta es muy interesante porque generalmente se piensa en el asistente digital orientado hacia el cliente, ¿no? Entonces nos podría venir a la mente rápido que es el retail, el detallista, sería el que sería la industria más ávida, ¿no? O más fértil para poder implementar este tipo de chatbots o de asistentes digitales. Aquí el tema es que donde lo hemos observado mucho es el empleado, que también finalmente es un humano, tiene la necesidad de interactuar con la empresa. Creo que todos los que estamos por aquí hemos solicitado ayuda como empleados, por ejemplo, para pedir un equipo, solicitar algún ayuda con un proceso, resetear el password, en fin, tareas que son del día al día, y que en ocasiones no se puede. Y la fuerza, por ejemplo, de ventas que se tiene, vamos a hablar del ejemplo de la CPG, ¿no? La fuerza de ventas tan grande en México, por ejemplo, y creo que no me equivoco en Latinoamérica, son muchas rutas las que se manejan, muchas tiendas que se tienen que ir a visitar y estas personas de repente necesitan rapidez para poder solucionar algo y lo que estamos haciendo es habilitarlos para que ellos puedan tener ese autoservicio y poder trabajar de una manera muy rápida. Ahí es donde vemos una gran, vamos a decir, con tareas muy simples. Caso particular a una refresquera, pusimos que los empleados pudieran resetear su password de manera automática, con todas las cosas de seguridad, etcétera, pero que lo pudieran hacer ellos mismos. Lo que antes les tomaba hablar al call center, que los interrogaran con número de empleado, ruta, los identificaban. Y luego de ahí brincarlos determinaba a la persona, espérame, te paso a la siguiente ventanilla, y los volvían a interrogar. Perdían tranquilamente unos 15 minutos en promedio. Para una persona que está en la calle, que está vendiendo constantemente, que está sujeto a cuotas, 15 minutos es una pérdida de tiempo muy alta, muy costosa para ellos. Con un asistente digital, donde ellos lo pueden hacer, lo bajamos a la friolera de 45 segundos y ya estaban listos. Entonces, ahí es donde creo que algo tan sencillo, ¿no? Quizá nosotros nos reímos de decir, es muy sencillo. Esos pequeños detallitos hacen y mueven la aguja a una manera muy positiva de tu gente. Entonces, creo que es ahí donde se puede empezar a crear esa cultura de uso o de introducir los asistentes digitales. Ya. David, Roberto acaba de hablar ahorita del tema de la cultura. Siempre la cultura de las empresas ha sido como un stopper
este tema de la transformación digital y el uso de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes eso? Sí, qué bueno que lo preguntas porque, digamos, ese ejemplo que les estaba mostrando con los agricultores creo que es un ejemplo muy interesante porque, digamos, precisamente el chatbot o el asistente digital, perdón, fue la forma de solucionar un problema cultural que había con los agricultores, ¿sí? Ellos, digamos que la tecnología, pues, les estaba dando duro, llamémoslo así, no podían eh, estar actualizando la disponibilidad de lo que estaban cultivando para que se pudiera distribuir, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente la solución de asistente digital permitió el acceso a la tecnología de estas personas, ¿sí? Entonces, yo creo que precisamente los asistentes digitales son la respuesta a esa brecha cultural que muchas veces nos encontramos, o ese muro con el que a veces nos estrellamos en términos de cultura, ¿no? Entonces, cada vez es más fácil acceder a la tecnología. Hoy en día vemos niños de 4 o 5 años que ya interactúan con una tableta, con un celular, cosa que no podía pasar 10 años antes, y mirando hacia el futuro va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, todos los que tengan un asistente digital casero como Alexa, etcétera, se darán cuenta que cualquier persona de cualquier edad que nunca haya utilizado la tecnología muy fácilmente va a poder empezar a interactuar con estos asistentes digitales. Entonces, los asistentes digitales son precisamente una alternativa o una respuesta, mejor, yo diría, una respuesta a ese problema de cambio cultural que se da en las empresas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Yo creo que la clave está en identificar los día a día de las personas, sobre todo en las empresas, cuál es su día a día, qué cosas tiene, cuáles son sus journeys, para que de esa manera se definan y faciliten su trabajo todos los días. Gracias, David. Bueno, con esto ya estamos terminando. Voy a invitar a cada uno de los speakers para que hagan un cierre de su presentación y el mensaje final que quiera dejar a la audiencia. Entonces, comenzamos con Henry. Vale, gracias. No, pues yo realmente invitarlos a que cuando quieran abordar temas de asistencia virtual, piensen en el usuario, no dejen de lado esa perspectiva porque es la que los va a hacer exitosos o no, ya sea usuario interno, como lo hemos hablado aquí ya durante la sesión, o sea usuario externo, consumidor. Es crucial identificar muy bien qué es lo que necesita el usuario. A partir de ahí, ya todo, pues las tecnologías existen, las vamos a poder integrar y vamos a obtener los resultados esperados. Esa sería mi invitación. Gracias, Henry. Roberto. Vale. Y pues primero, muchas gracias nuevamente y compartir el escenario con Henry y David, fantásticas presentaciones, la verdad, muy agradecido. Creo que el mensaje final y muy importante es, si no han todavía utilizado lo que es esta tecnología o este canal y acercarlo a sus usuarios, yo creo que vale la pena probarlo. Podríamos estar haciendo, hoy hay que hacer unos planes, buscar cuál va a ser el proceso ideal. Yo creo que hay que hacer un análisis de dónde podría ser un buen candidato. Seguramente todos los que estamos aquí presentes vamos a tener al menos 3 procesos en nuestras empresas e intentarlo. Creo que eso va a ser lo muy bueno. Coincido, ¿no? La tecnología ahí está, pero creo que el negocio debe de guiar esto. Y finalmente, esto no es un juguetito nuevo, sino hay que verlo como un canal más de interacción que no nos va a costar tanto, va a estar siempre disponible y me va a permitir atender a un número muy grande de usuarios sin que tengan una negación de servicio. Gracias, Roberto. David. Sí, también muchas gracias.
a Henry, a Roberto por sus presentaciones, muy interesantes, a Eduardo por la invitación. Y también yo me uno a Roberto de que hay que ensayar los asistentes digitales. Tengan en cuenta que no necesariamente, o sea, para comenzar, no necesariamente se tiene que pensar en un proyecto, ¿sí? Existen marketplaces de habilidades, ¿sí? Hay gente que se dedica a escribir estas habilidades para que sean tan simples como tomarlas y empezarlas a utilizar. Entonces, yo los invito a que lo prueben, que lo utilicen, busquen estas alternativas que ya están listas, ya todas las posibilidades y puntos de interacción con sistemas de información ya están definidos para que ustedes lleguen lo más rápido posible, tengan la victoria más temprana en este tipo de cosas. Y es que lo que quise enfatizar en mi presentación es que el momento es ahora, porque ya no es un lujo. Yo no creo que alguien o una empresa se quiera dar el lujo de perder a las personas de 10 segundos que les mencionaba, ¿no? Entonces, es ya indispensable contar con este tipo de herramientas, no solo para los clientes, sino incluso para aumentar la productividad dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo prueben. Les estoy enviando ahí por el chat un link para que vean totalmente gratis, sin ningún compromiso, el asistente digital y muchas otras posibilidades que tienen en la nube, incluso algunas a perpetuidad, gratuitos a perpetuidad, para que lo revisen y se lancen un poco a ver cómo es que esto funciona con ejemplos ya utilizados, etcétera, etcétera. Muchas gracias, David. Bueno, gracias a Henry, Roberto y David por las presentaciones. Estuvieron espectaculares. A todos los asistentes, gracias por participar y están invitados para nuestro siguiente CEO. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos. Gracias.